Buenas tardes, mi nombre es Johan Esteban González Beltrán, soy estudiante de la Universidad Uniminuto, el cual les va a explicar una tabla de frecuencia con variable discreta. Aquí, como pueden ver, tenemos una serie de datos que son con los que vamos a hacer la tabla, la cual está del 1 al 10. Esa es la cantidad de datos que hay. Entonces, para hallar la frecuencia, que es f sub i, es muy sencillo. Si están utilizando Excel, solamente deben hacer la fórmula de igual frecuencia, cogen la cantidad de datos, o sea, todos los datos, y en grupos le seleccionan la hilera de los datos y cierran paréntesis y hacen el control shift enter y ahí ya les da la frecuencia. Entonces, haciendo el cálculo, nos daría. Listo, ya hicimos los cálculos. Entonces, ¿qué significa la frecuencia? La frecuencia es la cantidad de datos que hay acá en la tabla de datos que ya tenemos. Entonces, mire, como pueden observar, acá dice que en el 1 hay 0 datos de esa. Y vemos aquí en la tabla y observamos que no hay ningún número 1. Entonces, acá dice que en el 2 tenemos 1. Aquí en la tabla de datos buscamos y vemos acá que solamente hay un 2 en la tabla de datos que tenemos. Eso es lo que significa la frecuencia. ¿Cómo sabemos que la frecuencia está bien? Porque haciendo la sumatoria de todos, tienen que darnos la cantidad de datos que hay acá en esta tabla. Y la cantidad de datos que hay 52. Y eso es lo que nos da y entonces está correcto. Listo, entonces ahora para hallar la frecuencia relativa, eh, solamente es muy sencillo, debemos coger la frecuencia y la dividimos por la cantidad de datos que hay. Entonces, cogemos 0 y lo dividimos por 52, que es la cantidad de datos que hay. Ya haciendo la operación, entonces ya la iremos colocando en las casillas. Listo, ya teniendo todos los datos, solamente para saber si está bien la frecuencia relativa, hay que sumar toda la casilla. Y si nos da 1, entonces está correcto. Ahora para hallar el porcentaje es muy sencillo. Solamente debemos coger el valor de la frecuencia relativa y la multiplicamos por 100. Entonces hacemos la operación.
Listo, ya tenemos los resultados del porcentaje y para saber si el porcentaje está bien, se debe hacer la suma de toda la casilla y nos debe dar 100, o sea, el 100%. Listo, entonces ahora continuamos con la casilla de H1, eso significa la frecuencia acumulada y para hallarla es algo muy sencillo. Solamente debemos coger el número de la frecuencia, el de la primera entonces sería 0, entonces 0, y para hallar la segunda entonces cogemos el de la primera, 0, y le sumamos en la casilla del mismo donde está el de la frecuencia, entonces 0, entonces sería 0 más 1, entonces eso nos daría la frecuencia acumulada. Y así hacemos sucesivamente con todos. Listo, allá como podemos observar, nos da la cantidad de datos, o sea, la cantidad de datos que tenemos acá. Entonces significa que vamos bien. Entonces ahora, para hallar N1, que es la frecuencia relativa acumulada, hacemos el mismo paso que hicimos con el de la frecuencia acumulada. Pero esta vez lo hacemos con la casilla de la frecuencia relativa. Entonces hacemos lo mismo. Entonces cogemos el primer resultado y cogemos el primer resultado y se lo sumamos con el de la misma casilla. Listo, ya teniendo los resultados, entonces ya vemos que nos da lo de la relativa, el resultado que nos dio de la frecuencia relativa. Entonces, ahora para hallar las medidas de dispersión es algo muy sencillo, solamente tenemos que hacer esta fórmula, que con esta fórmula hallamos lo que es la varianza. Entonces, primero nos dice que tenemos que hacer la sumatoria de x sub i menos x, esto significa la media aritmética, elevado a la 2 por la frecuencia relativa. Entonces, pues, primero hallemos x sub i menos, bueno, primero hallemos la que es la media aritmética. Entonces hallamos eso, que es algo muy sencillo, que se halla de la siguiente forma. X. La media aritmética, o sea, la media se halla muy sencillo, que es los datos por la frecuencia relativa. Entonces hacemos esa operación y nos daría listo. Ya teniendo los resultados, entonces ahora hacemos la suma y la suma del total de todas las casillas y eso nos daría la media. Entonces aquí ya haciendo la operación tenemos que la media es 6,90
38,46. Entonces, esta sería la media. Entonces, ahora seguimos, ya que tenemos la media, entonces ahora podemos ya hacer la operación. Entonces, los datos menos la media aritmética. Entonces, ya para hallar esto, entonces es muy sencillo, solamente hemos coger los datos menos la media aritmética, que es esta, que la tenemos acá, y hacemos la operación. Entonces, aquí daríamos 5. Listo. Entonces ya hicimos la operación de estas dos. Entonces ahora vamos a hallar la x sub i menos la media aritmética a la 2. Entonces eso es muy sencillo. Solamente debemos multiplicar esta casilla, la que hallamos, la multiplicamos por ella misma y eso nos daría el resultado. Entonces, aquí x menos media aritmética a la 2. Entonces sería multiplicar el resultado por el mismo y eso nos daría 34. Listo, ya tenemos los resultados. Entonces, de la fórmula ya tenemos el paréntesis de x sub i menos media aritmética a la 2, ya lo tenemos. Entonces ahora, para hallar la varianza, solamente nos queda hacer esa operación por la frecuencia relativa, que es f sub i dividido el número de datos. Entonces eso lo hacemos aquí en esta. Entonces para la varianza a la 2, listo, ya tenemos ya hicimos la operación de toda la fórmula. Entonces ahora solamente queda la sumatoria de todo. Entonces hacemos la sumatoria de toda la casilla y eso nos daría
4,509,98. Entonces ya tendríamos la varianza. Entonces ahora, para hallar la desviación estándar es algo muy sencillo. Solamente debemos sacar la raíz de la varianza. La raíz de la varianza y ya tenemos la desviación estándar. Entonces hacemos la operación y nos daría 2,123672. Entonces ya tendríamos la desviación estándar. Entonces, bueno, aquí dando un ejemplo, digamos aquí en la frecuencia acumulada, digamos esta serie de datos significan, digamos un ejemplo que estos son el número de preguntas que tenemos. Entonces, digamos aquí dice que el 1, entonces significa que ahí tendríamos que un ejemplo, dos personas respondieron la columna 2. Aquí tendríamos que 4 personas respondieron la columna 3. Aquí que 8 respondieron la opción 4. Entonces ahí ya tendríamos eso. Y acá digamos la frecuencia relativa acumulada significa, o sea, sería lo mismo, pero sería ya con el porcentaje. Entonces aquí, bueno, ya teniendo esto, esto significa lo de la desviación de información que hay. Entonces aquí nos dice que de 6 para abajo, que la media es en 6, o sea, acá en 6, tenemos 6, que después de 6 hay mayor cantidad de datos. Entonces, como podemos observar acá, después del 6, aquí para abajo tenemos mayor cantidad que las que están antes del 6. Eso es lo que significa. Entonces, aquí, para hallar aquí los términos medios de la información, entonces es algo muy sencillo. Solamente debemos coger lo que es la media y, bueno, aquí empecemos, acá. Entonces, aquí, la primera cogemos la media y le restamos la desviación estándar. Haciendo eso, nos da 4,7801. Entonces, ahora para hacer la siguiente, hacemos la media y le sumamos la desviación. Eso nos daría 9,0275. Y entonces aquí, como podemos observar, ahí es donde se ubica la mayor cantidad de datos, entre el 4 y entre el 9. O sea, aquí es donde se ubica la mayor cantidad de datos. Entonces, eso sería todo para la explicación de la tabla de frecuencia con variable discreta. Muchas gracias.